revelado, la increíble verdad oculta tras el susurro de te amo en el celular de mi marido. Sofía nunca imaginó que un simple mensaje podría arruinarlo todo. Mientras llenaba las bolsas de tortillas y ataba los nudos de su vida diaria, sus dedos leían un texto no destinado para ella. Te amo. Palabras sencillas, pero el destino de esas letras apresuradas la sumió en un mar de dudas. Su corazón se detuvo. ¿A quién le estaba dedicando esas palabras su esposo, Carlos? Una tormenta emocional la atraviesa. Las noches en vela, las discusiones sobre cuentas por pagar, los ruidos de preocupación de las calles de Guadalajara retumbaban en su mente. Cada día parecía un ciclo interminable de sacrificios, un camino empedrado donde el amor se desvanecía lentamente. Mientras su mente divagaba, recordaba los abrazos cálidos que solían intercambiarse, los planes que soñaban juntos. Sin embargo, todo eso se convirtió en un eco distante. Carlos, con su mirada cansada y su sonrisa apagada, parecía un extraño a su lado. La distancia era palpable. Sofía respiraba hondo, apretando los labios para no desmoronarse. Un día, fuera de la tortillería, sus amigos la llenaron de risas y consejos, pero dentro de ella había un vacío creciente. Con cada tortilla que fabricaba, sus manos temblaban. ¿Acaso lo que vive en él y yo se ha marchado?, pensaba, incapaz de encontrar el consuelo que una vez en su hogar había sido su refugio. La tortillería, laberinto de conversaciones y sonrisas, se tornó su refugio silencioso, donde sus pensamientos la arrastraban a la orilla de un desconsuelo desgarrador. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Y así, la sombra de la sospecha la acompañó hasta que ya no pudo más. Sofía se armó de valor y decidió confrontar la situación. Él se mostraba reacio y confundido, pero en medio de esas palabras hirientes, Carlos reveló la verdad. Ese mensaje no era de un amante, sino de un grupo de apoyo, un grupo creado por él para ayudar a otras familias en situaciones críticas, como la de ellos. Al escuchar esto, Sofía sintió que el peso de sus dudas se desvanecía, dejando un destello de esperanza. Ahora, con el festival del barrio a la vista, todo parecía renovarse. Las sonrisas y abrazos de los vecinos llenaban el aire de amor, un amor comunitario. Pero la sombra de un nuevo desafío se alzaba claro. Un problema acechaba no solo su relación, sino a todos los que habían creado algo especial entre ellos. En el crisol de la lucha cotidiana, Sofía se preguntaba, ¿se atreverá a retomar el hilo del amor verdadero y arriesgarse a levantarse nuevamente? ¿O dejará que el miedo vuelva a guiarlos hacia la oscuridad? Las luces del festival brillaban, y con ellas, el futuro de Sofía y Carlos pendía de un hilo vibrante, lleno de incertidumbre y posibilidad. El día del festival llegó con un aire de celebración que envolvía a toda la comunidad. Disfraces coloridos y risas resonaban en cada esquina. Sofía se armó de valor al vestirse, eligiendo un vestido azul que resaltaba su melancólica belleza. Mientras se miraba en el espejo, se preguntaba repetidamente si podría realmente abrir su corazón nuevamente. Carlos se acercó, un brillo de emoción en los ojos. ¿Lista para el festival?, preguntó, tratando de esconder su nerviosismo tras una sonrisa. El gesto familiar lo humanizaba en medio de sus dudas. Sofía sintió, aunque en su pecho latía una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar a la plaza, la energía era contagiosa. Las familias reían, los niños correteaban, y el dulce aroma de la comida típica llenaba el aire. Sofía intentó dejar a un lado los pensamientos oscuros, pero la pregunta latente seguía ahí: ¿cómo podían reencontrarse en medio de tanto ruido y distracciones? Mientras paseaban por los puestos, un grupo de mujeres las llamó. Eran amigas de la infancia, esas almas que siempre la hacían sentir como en casa. Sofía, ven a bailar con nosotras, le gritó Rita, agitándole la mano. Y, al final, Sofía se dejó llevar. La música la envolvió, los ritmos vibrantes parecían limpiar su mente de las sombras. Bailar fue una liberación. En cada giro y cada paso,
Sofía sentía como las risas de sus amigos ahogaban el eco de la incertidumbre. Carlos la observaba, con una mezcla de admiración y un dolor que apenas podía ocultar. Él había querido mostrarle que estaba presente, pero el peso del pasado parecía interponerse entre ellos. Después de bailar, se reunieron en torno a una mesa repleta de platillos festivos. Cuando Sofía probó un taco de carnitas, la combinación de sabores la transportó a momentos de felicidad compartida, donde la comida y la risa eran el centro de su universo. Pero, en medio de la alegría, su mente se desvió hacia la conversación que había tenido con Carlos sobre el grupo de apoyo. ¿Tú crees que estamos en el camino correcto?, preguntó Sofía, más a ella misma que a él. Carlos, sorprendido, la miró con seriedad. Cada paso que damos hace parte de nuestra historia. Aprender de esto es lo que nos hace fuertes, respondió, su voz cargando un peso de sinceridad que la hizo temblar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Era verdad. ¿Pero sería suficiente para sanar las viejas heridas? La risa a su alrededor se tornó un eco distante cuando una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era Clara, la exnovia de Carlos, que aparecía con un brillo altanero, buscando atención. Carlos. No esperaba verte aquí, exclamó, lanzando una sonrisa que atravesaba como un cuchillo. Sofía sintió que se le drenaban las fuerzas. La tensión se instaló en el aire como un espeso humo. Las miradas de todos se volcaron sobre ellos, y en ese instante, los latidos de Sofía se aceleraron. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carlos, con un tono que insinuaba incomodidad. La respuesta de Clara fue una risa melodiosa y provocadora, una fachada que escondía más de lo que decía. Vine a ver cómo están aquellos que partieron sin dejar rastro. Las palabras reverberaban en los oídos de Sofía y se dio cuenta de que un nuevo desafío estaba por comenzar. El ambiente festivo se tornó sombrío mientras la risa de Clara resonaba. ¿Estaba lista para enfrentar esta nueva tormenta? Durante unos segundos, se sintió atrapada entre la confianza recién recuperada y los demonios del pasado que amenazaban con tomar el control una vez más. La decisión de luchar por su amor o de huir de la dificultad se convirtió en un dilema crucial. Y en ese momento, Sofía se preguntó, ¿sería el amor de Carlos lo suficientemente fuerte para resistir este nuevo ataque? Mientras la música sonaba y la risa del festival parecía desvanecerse, el futuro de su relación pendía de un hilo más frágil de lo que jamás había imaginado. ¿Podría la esperanza encontrarse una vez más entre la incertidumbre? El aire se tensó cuando todos los presentes comenzaron a murmurar. Los ojos de Sofía se movieron rápidamente entre Clara y Carlos, buscando respuestas, desesperada por entender qué significaba esa llegada repentina. La exnovia estaba ahí, con su presencia imponente, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sofía sintió el ardor en su pecho, y la seguridad que había empezado a construirse desmoronaba de nuevo. ¿Te acuerdas de la última vez que nos encontramos aquí, verdad, Carlos?, dijo Clara, dejando caer las palabras como piedras sobre un lago tranquilo. La mirada de Carlos se endureció, pero su voz estaba llena de cuidado. No es el momento, Clara. Estamos aquí para disfrutar. ¿Disfrutar? A veces hay verdades que no se pueden ignorar, respondió ella, con un vistazo desafiante hacia Sofía. La tensión entre los tres se convirtió en un juego peligroso. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había construido en ese momento se ponía a prueba, y no sabía si podría soportarlo. ¿Qué necesitas? Solo venimos a celebrar, dijo Carlos, intentando contener su frustración. Sofía lo observó con admiración, pero también se dio cuenta de lo vulnerable que lo hacía esta situación. Clara sonrió con desdén y giró hacia Sofía, acercándose peligrosamente. ¿Acaso creíste que él podría olvidarme tan fácilmente? Las historias no se borran con un susurro. Las palabras de Clara eran dardos, y Sofía sintió cada uno como un golpe. ¿Qué historia estaban contando aquellos dos, y por qué su narrativa parecía la más poderosa? Recordó las promesas de amor que había compartido con Carlos, esos momentos en que él tuvo el valor de dejar su pasado atrás. Pero ahora, todas esas promesas flotaban en el aire, vulnerables y frágiles. La música continuaba sonando a su alrededor, pero para Sofía, todo se sentía inalcanzable, como si una burbuja de tristeza la envolviera. Sofía, escúchame, dijo Carlos, sin dejar de mirar a Clara. No dejes que sus palabras te afecten. Lo que tengo contigo es real. Cada palabra cargaba un peso genuino,
pero el aliento entre ellos se enturbiaba. ¿Real? ¿Es eso lo que sientes al mirarme? Clara sonrió, vacía de amabilidad. Te aseguro que yo sé lo que él siente por mí. Recuerda, a veces las cosas no son lo que parecen. Sofía sintió que, por un instante, estaba en medio de un escenario donde todos los ojos estaban fijos en ella, esperando un desenlace emocionante. No voy a dejar que mi pasado gobierne mi futuro, murmuró Sofía, con una resolución creciente. Fue un susurro, pero resonó como un grito en su interior. Solo necesitaba que Carlos la apoyara, que demostrara que estaba a su lado. Carlos dio un paso hacia Sofía, sus manos buscaban las de ella, y su mirada contenía una promesa. Vamos a salir de esto juntos. Te necesito a mi lado. Las palabras le ofrecieron un destello de esperanza, pero su mirada hacia Clara indicaba que la batalla no había terminado. Sofía sintió que las decisiones se amontonaban en su mente. ¿Debía seguir adelante con Carlos, a pesar del eco del pasado? Podía sentir la opresión de la situación, la presión por actuar. No quiero que Clara arruine lo que hemos construido, pensó. Pero ¿sería suficiente su amor para desafiar las sombras del pasado? El murmullo del festival se desvanecía mientras la energía de la confrontación saturaba el aire. Todo era un caos y, de repente, Clara soltó una bomba inesperada. Lo que no sabe Sofía es que tengo algo que podría cambiarlo todo. Esa frase quedó suspendida en el aire, un anuncio de turbulencia que podría arrasar todo su paso. ¿Qué revelación traería Clara consigo? La intriga floreció en el corazón de Sofía, mientras sus ojos buscaban respuestas en los ojos de Carlos. La noche apenas comenzaba, y la verdad estaba por ser revelada. Sofía sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos, el sonido de la música se desvaneció como si un silencio profundo la envolviera. Las palabras de Clara, como espinas afiladas, se clavaron en su mente y la incertidumbre atrapó su aliento. ¿Qué podría ser tan contundente? Pensó, mientras su mirada se ensombrecía. Carlos hizo un movimiento para acercarse a Clara, pero Sofía le tomó la mano con firmeza. ¿Qué es, Clara? ¿Qué puedes decir que cambiaría todo? Su voz sonó más firme de lo que se sentía, una mezcla de desafío y miedo. Los murmullos a su alrededor aumentaron, como si todos esperaran el desenlace de una telenovela. Es simple, dijo Clara, girando con un aire de triunfo. ¿Recuerdas esa noche en el bar, Carlos? Esa vez que dejaste tu celular en la mesa. Te voy a contar qué encontré allí. Su sonrisa era como un hechizo, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pudo haber leído? Carlos se tensionó, y su rostro se tornó un poco pálido. Se pasó la mano por la frente y dijo, no, Clara. No haremos esto aquí. Esto no es el lugar. Pero ya era tarde, la multitud estaba completamente atrapada en el drama, y Sofía podía ver la tensión que se estaba acumulando en el cuerpo de Carlos. Cuando lo vi, no podía creerlo, continuó Clara, ignorando la súplica en los ojos de Carlos. Encontré un mensaje en tu celular, Sofía. Uno que decía te amo de una manera que parecía más que un simple susurro. ¿Te gustaría saber de quién era? Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría, y ahora todos los presentes parecían contener la respiración. Sofía miró a Carlos, buscando una respuesta, una señal de que todo eso era una broma, pero su expresión se tornó sombría. No, sí, contestó Clara, disfrutando del momento. Una amiga, un antiguo amor, alguien tan especial que no resististe la tentación de volver a expresar esos sentimientos. Pero claro, no puedo contarte todo. Necesitarías escuchar de su propia boca. Sofía sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La ansiedad la atrapó, y las palabras de Clara reverberaban en su mente. ¿Es verdad, Carlos? ¿Hay otra persona? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Las miradas de los demás la taladraban. Carlos se apresuró a acercarse, su expresión de desesperación la atravesó. Sofía, escúchame. No podía responder al mensaje. No es lo que piensas. Te lo prometo. Pero, a medida que trataba de explicarse, Clara intervino. Promesas vacías no significan nada, Carlos. No te engañes. Sofía merece saber la verdad. Con cada palabra, Sofía dejó que la duda se apoderara de ella. El aire se sentía pesado, todo el espacio entre ellos se había expandido en un abismo. ¿Quién? Preguntó Sofía, casi en un susurro,
mientras miraba a Carlos con ansias de saber la respuesta definitiva que cambiaría y definiría todo. Comenzó Carlos, pero Clara, al darse cuenta de que la revelación estaba a punto de escapar, sonrió triunfante. Adivina. Pero no quiero arruinar la sorpresa. Quizás tú misma lo descubras al final de la noche. Sofía, sintiendo que una tormenta se desataba en su interior, sintió que las expectaciones se disparaban. Esperaba una explicación, algo que pudiera aclarar tantas dudas, pero ahora solo había más sombras. Carlos, debes explicarlo ahora, susurró, pero él no pudo encontrar las palabras mientras Clara se retiraba, satisfecha, dejando en su camino una estela de inquietud, mientras Clara se perdía entre la multitud. La noche, con su mezcla de luces brillantes y risas lejanas, seguía en marcha, ajena a la desesperación de Sofía. En su pecho, el dolor se transformó en un torbellino, una mezcla peligrosa de amor y traición. ¿Podría la verdad realmente cambiarlo todo? La noche continuaba, pero su mundo estaba a punto de volverse al revés. El eco de la risa se apagó cuando el teléfono de Carlos vibró en su bolsillo. Sin saberlo, ese sonido podría traer respuestas, o más preguntas. Espera, dijo, mientras el miedo llenaba el aire. Tal vez sea ella. Sofía miró a Carlos, sintiendo que en ese momento, la vida entera pendía de un hilo. ¿Sería el mensaje una salvación o el clavo en su ataúd emocional? Sofía sintió que el tiempo se detenía cuando la vibración del teléfono de Carlos interrumpió el caótico repiqueteo de sus pensamientos. Todos los ojos, expectantes, estaban fijos en ellos. La multitud era un entorno borroso, como una pintura difusa, mientras la realidad alrededor de Sofía se agolpaba en un solo punto, su corazón palpitante. Carlos sacó el teléfono de su bolsillo con manos temblorosas, como si el objeto tuviera vida propia que se movía en su contra. Se inclinó un poco hacia Sofía, sus ojos llenos de incertidumbre. No sé si debería contestar. Su voz se quebró, y ella sintió que lo que alguna vez fue una calidez en su voz ahora se había tornado en fría desconfianza. ¿Por qué?, preguntó Sofía, sin poder ocultar el rencor en su tono. ¿Es de ella? ¿Es el mensaje que me atormenta desde que Clara lo mencionó? La indignación oscureció su mirada, y sintió como el dolor comenzaba a resquebrajar el sutil hilo que conectaba sus corazones. Carlos se le acercó un poco más, su rostro pálido destilaba ansiedad. No se trata de ella, Sofía. Permíteme explicarte, pero necesito que confíes en mí. Las palabras se sintieron como promesas vacías donde no había certeza, y el eco de Clara aún resonaba en su mente. Mientras la multitud murmuraba, Sofía se sintió como un pez atrapado en una red. Las miradas de curiosidad y morbo la asfixiaban. ¿Confiar en ti? ¿Después de lo que acaba de pasar? En su pecho la rabia brotaba, un fuego vivo que quería devorar cualquier vestigio de compasión. Aún así, algo en la forma en que Carlos la miraba la contenía, como un imán que la impulsaba a no perder toda esperanza. El teléfono sonó de nuevo. La vibración se acababa de convertir en un eco de su angustia. Finalmente, sollozó. Contesta, por favor. Con el temor de lo que pudiera venir, la súplica se desprendió de sus labios como un último hilo de confianza. Carlos miró la pantalla, y por un instante, la ira y el miedo se reflejaron en sus ojos. Con un rápido movimiento, deslizó el dedo sobre la pantalla y contestó. ¿Hola, sí? La voz en el otro lado parecía distante, y por un segundo, el aire se cortó. Sofía sintió que los latidos de su corazón retumbaban en su cabeza, ahogando cualquier sonido que pudiera escapar. «¿Es ella?», dijo Sofía, interrumpiendo a Carlos. La mezcla de su voz resonó con una desesperación palpable y no pudo evitar que algunos en la multitud murmuraran, más intrigados que nunca. Carlos, aún en la llamada, hizo un gesto a Sofía para que guardara silencio. «No, no puedes decir eso», comenzó a discutir con la llamada, su rostro demarcado por la tensión. «Sofía, por favor, déjame explicarte al otro lado». La voz era clara, y las palabras que Carlos escuchaba parecían revivir viejos ecos. «Carlos, no te escondas. Si hay algo que no me has dicho, necesitamos aclararlo ahora. Ella no merece vivir una mentira». La escena era una tormenta de emociones, una traición cósmica que abrumaba a Sofía. Las palabras resonaban con fuerza en su mente, cada sílaba una astilla afilada. Ella había estado atrapada en su propia melodía de amor, mientras toda una sinfonía de mentiras se tocaba a sus espaldas. «Carlos, estoy empezando a perder la paciencia. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué no me lo has contado tú mismo?».
La confrontación era inevitable, la expresión de Carlos pasó de confusión a determinación. Voy a hablar con ella, Sofía. Pero, por favor, dame la oportunidad de explicarte todo. Después de esto la multitud ahora se había acercado más, como si a cada segundo se alimentara del drama. Pero mientras Carlos continuaba hablando, Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como si un telón de fondo se desplomara, revelando un abismo oscuro. Carlos murmuró, sus palabras perdidas en la cacofonía de emociones. ¿Qué pasará después de esto? ¿Hay alguna manera de volver a ser lo que éramos? Ella estaba al borde de la desesperación, aferrándose a la esperanza mientras todo se definía con la llamada. Pero, en medio de esa incertidumbre, había un nuevo giro venidero que podría definir el rumbo de sus destinos. A medida que Carlos se apartaba, mirando la pantalla con un rictus de dolor y determinación, Sofía sintió que su corazón se detenía. No puede ser, dijo para sí misma, mientras la música, antes tan alegre, se desvanecía en el aire. La revelación de esa conversación estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y si esto no es lo que parece?, susurró, sintiendo que la tormenta se acercaba a su clímax. La verdad estaba por revelarse, pero sería la respuesta que tanto anhelaba o el final de su historia. El cosquilleo de la anticipación se transformó en un nudo opresor en el estómago de Sofía. Los murmullos de la multitud que antes parecían lejanos ahora eran un rugido ensordecedor. Cada palabra que Carlos pronunciaba parecía resonar en el aire, una mezcla de dudas y certezas, de emociones y miedos. Ella se preguntaba si había alguna forma de salir de ese caos, había alguna verdad que pudiera devolverle la paz. La mirada de Carlos, antes llena de calidez, ahora estaba marcada por la tensión. Sofía podía ver cómo su mandíbula se apretaba con cada palabra que escuchaba. Sofía, por favor, escúchame. La petición hizo que su corazón latiera aún más rápido. ¿Qué es lo que realmente estaba sucediendo? ¿Qué revelaciones se escondían tras la voz en el teléfono? Mientras Carlos hablaba, su mente se llenaba de imágenes. Recuerdos de risas compartidas, lágrimas y promesas. Sofía cerró los ojos, intentando aferrarse a esos momentos, buscando la claridad que tanto necesitaba. Pero las palabras de la otra persona seguían atravesando su mente. Ella no merece vivir una mentira. Cada palabra era como un golpe, una oleada de confusión que la arrastraba más cerca de la desesperación. Carlos susurró, su tono tembloroso mientras la rabia y la tristeza chocaban en su interior. Si hay algo que me has ocultado, esta es la oportunidad de ser honesto. No puedo seguir así, atrapada en un laberinto de decepciones. La súplica se deslizó entre sus labios, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Carlos giró su cabeza hacia ella, los ojos reflejando un océano de emociones contradictorias. Te prometo que no es lo que parece. Necesito que me creas. Y en ese momento, la angustia en su voz resonó como un eco en el alma de Sofía. ¿Cómo podía creer sin tener pruebas, sin conocer la verdad? De pronto, la expresión de Carlos cambió. Su rostro resplandeció de horror y, por primera vez, la preocupación dejó de ser solo por su futuro. No, esta vez su voz era apenas un susurro, como si las paredes estuvieran cerrando. No deberías haberse, interrumpió, inclinándose hacia un lado mientras el teléfono vibraba en su mano como si fuera un presagio. La multitud, que había estado contenida en la curiosidad, ahora se agolpaba, casi respirando junto a ellos. Sofía sintió que cada mirada se convertía en un fuego que la consumía, pero no podía apartar sus ojos de Carlos. Dímelo, por favor, imploró ella, consciente de que la revelación de ese instante cambiaría todo en su vida. Tenía que saber. No podía seguir así, con una incertidumbre tan abrumadora. El silencio se apoderó de la escena mientras la respiración de Carlos se volvía más pesada. Luego, con voz firme, Carlos finalmente respondió a la llamada. ¿Qué quieres? La respuesta era clara, pero la calma en él contrastaba con la tormenta que se desataba en el corazón de Sofía. Era un momento trascendental, donde el destino de ambos pendía de un hilo. Mientras Carlos escuchaba, una sombra de traición destelló en su rostro. Su mirada se volvió hacia Sofía, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y revelación. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cambiando la dirección de la conversación, Carlos comenzó a hablar, pero en lugar de palabras reconfortantes, lo que siguió fue una revelación que transformaría su relación para siempre. Clara, empezó él, y el nombre resonó en su mente como un eco sombrío. Sofía sintió que el aire se esfumaba.
¿Qué había hecho Clara esta vez? La respuesta iba a ser desgarradora, y cada segundo que pasaba se sentía como un ladrillo pesado que aplastaba su pecho. Clara sabe algo sobre nosotros que no debería, algo que podría cambiarlo todo. Las palabras de Carlos se ahogaron en el murmullo de la multitud. Sofía estaba aturdida, su mente girando en mil direcciones, tratando de procesar la magnitud de la situación. ¿Qué podría ser tan grave que Clara estuviera involucrada? De repente, se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas, y el miedo se apoderó de ella. Carlos, ¿qué sabes de Clara? ¿Qué secretos está escondiendo? Mientras Carlos empezaba a revelar la verdad, el pulso de Sofía se aceleró, y una inquietante pregunta se formó en su mente: ¿sería capaz de soportar lo que estaba a punto de escuchar? La revelación estaba más cerca que nunca, y Sofía sintió que el hilo que unía su amor estaba al borde de romperse. La verdad que venía podía desatar un ciclo de dolor inquebrantable, y ella sabía que lo que Carlos a punto de decir sería la prueba final de su amor. ¿Podrían sobrepasar este abismo o era demasiado tarde? La sombra de Clara se cernía sobre ellos, y mientras el mundo parecía desvanecerse, el nuevo giro se acercaba. La mirada de Sofía se convirtió en un mar agitado de incertidumbre mientras Carlos sostenía el teléfono con mano temblorosa. Los murmullos de la multitud a su alrededor se desvanecieron para ella, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso instante. Clara, repitió Carlos, dejando que el nombre flotara en el aire, cargado de promesas quebradas y secretos oscuros. ¿Qué saben? Dímelo ya, por favor, insistió Sofía, su voz apenas un hilo, pero cargada de un peso abrumador. Carlos cerró los ojos por un momento, como si buscar la verdad en su interior pudiera salvarlo del dolor que estaba a punto de infligir. Ella podía ver el conflicto en su rostro. No quería que te enteraras así, confesó Carlos, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar con él todo el aire de la habitación. Clara ha estado tratando de protegerte. Ella sabe algo que existe desde antes de que nosotros dos estuviéramos juntos. Sofía sintió un golpe helado en el pecho. ¿Protegerme de qué? ¿Acaso me estás diciendo que Clara sabe algo que yo no? ¿Qué es lo que sabe, Carlos? Su voz fue subiendo, fragmentándose entre el temor y el desafío. La multitud, ahora completamente intrigada, comenzaba a murmurar cada vez más alto, como un mar de voces que esperaban una tormenta. Los secretos de nuestra familia, los de mi padre. Cosas que nunca te dije, murmuró finalmente Carlos, sus ojos llenos de una desesperación que Sofía nunca había visto antes. El tiempo pareció detenerse mientras Sofía intentaba procesar sus palabras. ¿Te refieres a tu padre? Todos esos años de silencio y mentiras, y resulta que Clara es la única que sabe. La rabia empezaba a brillar en sus ojos, empujando esa ola de vulnerabilidad que antes había sentido hacia un rincón oscuro. Carlos asintió, como si esas palabras fueran un peso que se hundía en el mar de sus sentimientos. Clara no quería que tuviéramos que lidiar con eso. Ella pensaba que esto podría protegerte. La súplica en su mirada parecía implorarle compasión, pero la falta de claridad estaba creando un abismo más profundo entre ellos. ¿Y ahora qué? Sofía estaba al borde de las lágrimas, un torrente de emociones inundaba su ser. Ahora que Clara ha decidido hablar, ¿crees que me protegerá de la verdad? Estoy aquí, expuesta ante todos. ¿Qué crees que van a pensar de nosotros? Es demasiado tarde para protegerme. Mientras Carlos intentaba encontrar las palabras adecuadas, Sofía empezó a dudar de su propia fortaleza. La idea de que Clara, su amiga de toda la vida, hubiera estado carreando secretos de ese calibre se sentía como una traición en sus entrañas. Era posible que todo lo que creía, todas las risas, los abrazos, fueran parte de la misma mentira. El amor no debería sentirse así, pensó. No debería ser un juego de sombras y silencios. Esa reflexión caló hondo en su corazón. Un susurro de rebelión surgió dentro de ella, ya no quería depender de lo que otros piensan o sienten. Tenía que encontrar su propia verdad. Carlos, necesito que me lo digas. Necesito saber qué es lo que Clara ha estado escondiendo. Si esto va a marcar el rumbo de nuestra vida, que al menos sea con la genuina verdad entre nosotros. Tengo que enfrentar lo que sea que haya ocurrido, logró pronunciar. Carlos la miró fijamente, mientras el silencio caía como un telón de acero. Finalmente, habló. Lo que Clara sabe, es acerca de la familia de mi padre en México. Hay secretos que involucran traiciones,
negocios oscuros y promesas que nunca se cumplieron. Y ahora están a punto de salir a la luz y así, con su corazón en un puño, Sofía sintió una punzada de angustia pero también una chispa de resolución. Si esta es nuestra prueba, no voy a huir de ella, dijo con voz firme. Vamos a enfrentar esto juntos, pero necesito que seas completamente honesto conmigo. Sin embargo, en ese momento, un grito resonó entre la multitud. Miren. Alguien exclamó, señalando hacia el fondo. Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se giró para ver de qué se trataba. Una figura familiar se destacaba entre la multitud. Clara avanzaba hacia ellos con una expresión de pánico. No lo hagas, Carlos. No lo cuentes. Gritó ella, su voz ahogada por las miradas de todos. La tensión en el aire se volvió palpable. ¿Qué nuevo secreto traía Clara en su corazón? ¿Era esto lo que estaban esperando? El hilo de su relación estaba por deshilacharse y Sofía no sabía si estaban listos para el huracán que se avecinaba. La multitud contuvo la respiración ante la súbita irrupción de Clara. Sofía sentía como cada ojo del lugar se posaba sobre ellos. Su corazón latía con fuerza, mientras los murmullos se convirtieron en un eco ensordecedor de incertidumbre y chismes. Clara, que es tan grave que no quieres que Carlos hable, Sofía apenas logró articular, sintiendo que la rabia comenzaba a convertirse en miedo. La voz de Clara era una mezcla de pánico y desesperación, y el rostro de Carlos había palidecido al escucharla. Es algo que no debería salir a la luz, dijo Clara, acercándose más, casi implorando. No es solo una historia de familia, Sofía. Es más complicado de lo que imaginas. Clara miró a Carlos, buscando su aprobación, pero él no pudo apartar la mirada de Sofía. La presión en el ambiente aumentaba, como si todos en la sala pudieran sentir la tensión eléctrica entre los tres. Tuvo que ser en este momento, Clara. ¿Por qué ahora? Explotó Carlos, su voz rasgada. La herida de su conflicto era visible, una lucha entre la lealtad a su familia y el amor que sentía por Sofía. ¿Por qué? Porque hay vidas en riesgo, Carlos. Tu padre, su pasado en México, son cosas que todavía nos persiguen. Y si cuentas, la repercusión será enorme, respondió Clara, su voz temblorosa revelando una vulnerabilidad inesperada. Sofía sintió una oleada de confusión. ¿Vidas en riesgo? ¿De qué está hablando? Esa frase retumbó en su mente, mezclándose con preguntas sobre lo que realmente sabían. Tenía que saberlo todo, aunque eso significara abrir heridas que parecían demasiado profundas. Clara, si hay algo oculto que puede afectar nuestra relación, necesito la verdad. Hoy, exigió Sofía, sorprendiéndose de ser capaz de hablar con tal firmeza a su mejor amiga. La necesidad de claridad superaba su temor. Está bien. Clara finalmente cedió. Tu padre, comenzó a decir, pero se detuvo, su mirada mirando por encima del hombro como si temiera un espectro, no es el único que tiene secretos. También tu madre se ha visto envuelta en esto, Sofía. Tal vez no lo sabía, pero has estado en medio de algo mucho más grande que tú misma. Sofía sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies y la confusión se transformaba en un incesante torbellino de emociones. Todo lo que había creído sobre su familia se desdibujaba. ¿Qué sabía su madre? ¿Qué relación había con los secretos de la familia de Carlos? No. No es posible, dijo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Así que no solo Clara tiene secretos, sino que mi madre también está implicada. ¿Qué clase de vida hemos llevado? Las lágrimas empezaron a asomarse a sus ojos, pero la furia era mayor que la tristeza. Carlos, ¿qué más vas a ocultarme? Quiero saberlo todo. Demandó, sintiendo que, de alguna manera, necesitaba esa verdad, aunque la pudiera romper. Solo hay una forma de salir de todo esto, Carlos exclamó, su voz profunda resonando en la multitud expectante. Debemos enfrentarlo juntos. Si Clara tiene razón, necesitamos unir fuerzas antes de que todo se derrumbe. El aire estaba pesado con un silencio aterrador mientras los ojos de todos se dirigían al trío, esperando una explosión, una revelación. Sofía se giró hacia Clara y luego a Carlos, su mente corría a 1000 por hora. Si hay algo que pueda destruirnos, prefiero enfrentarlo ahora. No puedo vivir con esta incertidumbre. En ese momento, un hombre desconocido apareció en el borde de la multitud. Con una chaqueta de cuero y una mirada intensa, sus ojos se fijaron en Clara.
¿Qué es lo que planean hacer? Preguntó, su tono desafiando la frágil calma del instante. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de ellos? La amenaza de su presencia la llenó de desasosiego. ¿Quién eres y qué quieres? Demandó, su voz firme, mientras sentía que la sala se transformaba en un campo de batalla lleno de verdades ocultas y promesas por cumplir. El hombre sonrió de una manera inquietante. Lo que está por venir podría cambiarlo todo y no solo para ustedes. Las palabras resonaron en el aire, como un eco distante que anticipaba una tormenta. Sofía intercambió miradas con Carlos y Clara, sabían que estaban al borde de una revelación que marcaría sus vidas para siempre. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba, atrapada en la mirada desafiante del extraño. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Preguntó de nuevo, dejando caer la máscara de calma. El hombre se acercó un paso, su presencia imponente atrajo la atención de todos en el lugar, los murmullos se intensificaron, multiplicándose en un coro de especulaciones. Soy alguien que sabe más de lo que imaginas, respondió, la voz baja, pero llena de convicción. Y tú, Sofía, estás en el medio de algo que no puedes comprender ni arreglar. La declaración resonó en ella como una campana de alarma. Las miradas curiosas de los presentes se sentían como cuchillos afilados, y la presión en su pecho aumentaba. ¿De qué hablas? Soy solo una persona común. Gritó, sintiendo que el miedo comenzaba a invadir su determinación. Una persona común que tiene un padre con un pasado oscuro, y una madre que ha escondido verdades dañinas, dijo el hombre, como si estuviera recitando una lección que conocía muy bien. Tu familia no es lo que crees. Hazte a un lado, exigió Carlos, interponiéndose entre Sofía y el extraño. No sabes de lo que hablas. ¿O tal vez soy el único que sabe lo que realmente está en juego aquí? Replicó el desconocido, su mirada ahora fija en Carlos. Tú también estás involucrado en esto, Carlos. La verdad puede arrastrarte a un sitio del que no podrás regresar. Sofía sintió que las palabras de Clara volvían a su mente. Vidas en riesgo. ¿Qué estaba en juego? La idea de secretos familiares se convertía, de repente, en su peor pesadilla. Dime qué sabes, exclamó, girándose hacia el hombre. Si lo que dices es cierto, tengo derecho a saberlo. El hombre hizo una pausa, evaluando la intensidad en sus ojos. Hay un trato que no salió como esperaban tus padres. Y si su pasado resurge, no solo su familia será destruida. También la tuya. El instante se congeló. Sofía sintió un frío recorrerla. La sombra de lo que podía significar esa verdad la encarcelaba. No. No puede ser, murmuró, sintiendo como la profunda conexión entre su familia e historias ocultas comenzaba a arruinar su existencia. Carlos la miró con desesperación. Sofía, esto no es lo que parece. Necesitamos averiguar la verdad, pero no de esta forma. Tal vez no tienes opción, replicó el desconocido, su mirada penetrante nunca abandonando el rostro de Clara. La familia de tu padre no es tu única preocupación. Hay algo más, algo que podría traer a un enemigo inesperado. Uno que está tan cerca que puede golpearte en cualquier momento. Sofía luchaba por mantener la compostura, pero la angustia la envolvía como un manto pesado. Pensó en su madre, en su padre. ¿Qué podrían haber hecho que generara tanto miedo? La idea de perderlo todo, de ser arrastrada a un abismo, despertó en ella una ira y una determinación que nunca antes había conocido. Si es así, vamos a afrontar esto. No me iré sin respuestas, dijo, su voz resonando en la sala llena de incredulidad. ¿Estás lista para lo que viene? Preguntó el extraño, como si quisiera advertirla. Puedo ayudarte, pero no respondo de lo que pueda suceder después. Hay fuerzas que trabajan en las sombras, y una vez que empieces a descubrir la verdad, no podrás volver atrás. Con su corazón palpitando, Sofía sintió que el camino estaba trazado. No había vuelta atrás. Entonces que comience, dijo, aferrándose a la determinación que surgía de tener que enfrentar lo desconocido. Hay mucho más en juego, y este es solo el comienzo, afirmó el hombre, antes de sonreír, revelando algo más que solo intenciones. Pero recuerda, algunas verdades pueden llegar a ser dolorosas. La multitud observaba en un silencio lleno de anticipación, y Sofía supo, en lo más profundo de su ser, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con el extraño como guía,
se preparó para adentrarse en el oscuro laberinto que prometía revelar secretos que podrían destruir todo lo que conocía. Lo que está por venir pondrá a prueba el amor y la lealtad entre ustedes, agregó el hombre antes de girarse para irse, dejando en el aire un aire de misterio inquietante. Mientras se desvanecía en la multitud, Sofía se dio cuenta de que enfrentaría no solo el pasado de su familia, sino lo que eso significaba para su futuro. Porque en un instante, todo lo que había creído empezó a desmoronarse, y lo peor estaba por llegar. La música del festival había dejado de sonar, y con ella, la risa y el bullicio de la multitud se desvanecieron, abriendo espacio a un silencio denso. Sofía, con el corazón en un puño, miraba a Clara, a Carlos, y luego al desconocido que acababa de cambiar el rumbo de su vida. Su mente estaba como un torbellino, cada palabra, cada secreto quedaban atrapados en una red de emociones intensas. ¿Qué es lo que están ocultando? La voz de Sofía salió más fuerte de lo que había pensado. Necesitaba respuestas. El hombre de la chaqueta de cuero la miró con seriedad, como si evaluara si debía continuar. Lo que está en juego no es solo el pasado de tu familia, sino también el futuro que piensas que tienes con Carlos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No permitiré que el pasado de nadie defina mi presente, dijo, mientras buscaba la mano de Carlos. Él se la tomó, pero había una tensión entre ellos que no podía ignorar. Debemos unirnos, insistió Carlos, mirando a su exnovia y a Sofía, tratando de cerrar el abismo que se había abierto. Esto es más grande que nosotros. Clara respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Sofía, hay secretos que no sabías. Lo que hizo tu madre en el pasado estaba a punto de salir a la luz, y hubo decisiones que se tomaron en silencio. Sabemos que el pasado de Carlos y el tuyo se entrelazan de maneras que no imaginabas. La revelación golpeó a Sofía como una ola. Sentía que el mundo alrededor de ella giraba, y su historia se deshacía en un mar de confusiones. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sofía, abrumada. Soy solo una tortillera, una mujer que ha vivido en este barrio toda su vida. ¿Qué tiene que ver el pasado de mi madre con todo esto? Clara tomó un paso hacia adelante, sus ojos llenos de determinación. Tú y Carlos no solo son pareja, hay un compromiso más allá. Las decisiones que se tomaron en su historia familiar poseen un peso que puede arrastrarlos. Es hora de que enfrenten lo que realmente son el uno para el otro. Sofía podía sentir las lágrimas llenando sus ojos. Esa pequeña promesa que alguna vez habían hecho de amarse en lo simple, en lo cotidiano, se estaba convirtiendo en un mar de secreciones. ¿Acaso has decidido que esto es nuestro destino? ¿Por el largo camino que han recorrido nuestros padres? No se trata solo de un destino, intervino el extraño, mirando a Sofía con un aire de seriedad. Se trata de la única forma de romper el ciclo. Debes elegir tú, y tú sola, a quien le ofreces tu lealtad y confianza. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. Sofía sentía la presión de un mundo de decisiones que se desataban a su alrededor. Los rostros expectantes de la multitud, el pasado que se cernía como una sombra, y el amor de Carlos, aún palpitante, pero amenazado por la tormenta. Carlos, sé que el amor existe entre nosotros. Pero... Con una voz entrecortada, continuó, no sé si podré soportar más deslealtades y secretos. Carlos, con la mirada fija en ella, se acercó, siempre fuerte, decidido. Sofía, siempre seré sincero contigo. Haré lo que sea necesario para protegerte. Vamos a desenterrar el pasado juntos y salir a la luz. No, no tengo intención de perderte. Te necesito a mi lado, en cada paso. La sinceridad en sus palabras fue un bálsamo en su corazón herido. Quizás juntos podamos desentrañar esto, más allá de los secretos, reflexionó Sofía, tomando una respiración profunda. En su voz había una determinación renovada. Si estoy involucrada en esto, entonces lo haremos por nosotros. Necesito saber la verdad, por dura que sea. El desconocido observaba en silencio, asintiendo con aprobación, como si supiera que el camino que eligieran les daría fuerza para lo que estaba por venir. Entonces vengan, hay cosas que deben revelarse antes de que se apaguen las luces, dijo, guiándolos a través de la multitud, mientras el miedo y la adrenalina empezaban a mezclarse en su pecho. Sofía miró a Carlos. ¿Podemos enfrentar esto, amor? La verdad nos hará libres, incluso si duele. Con eso, dejaron atrás la versión del festival,
comenzando un nuevo capítulo que, a pesar de las sombras del pasado, prometía esperanza y redención. El amor, entre todas sus tempestades, parecía estar fluyendo nuevamente, y así, mientras formaban sus pasos en el camino desconocido, Sofía sintió que una luz iluminaba su interior, era el amor que los unía, una promesa de que siempre se elevarían, incluso ante la adversidad, la vida los seguía empujando hacia adelante, y aunque no sabían qué revelaría el futuro, estaban decididos a enfrentarlo juntos, como un equilibrista sobre un hilo, entrelazando sus destinos, la historia de sus familias. Estaba a punto de convertirse en historia compartida, llena de amor, risa y, sobre todo, verdad. Recuerda, si has disfrutado de esta emocionante travesía, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ninguna historia exclusiva que está por venir. Dale un like ahora para que el algoritmo pueda hacer su magia. Comenta cómo te has sentido con este final y lo que esperas de este viaje. No esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es crucial.